presentamos delante de ti esta ofrenda y que sea siempre de tu agrado, porque nuestra intención es agradarte a ti y también conocerte a ti, que tú eres el único Dios verdadero que nos provee todo lo necesario y aún más. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Pueden tomar su asiento un minuto. Quiero dar un poquito de tiempo a nuestro hermano Ricardo Portillo para que pase aquí al frente y nos comente a todos nosotros lo que Dios está haciendo allá en Chihuahua, México, ya que regresaron el día de ayer por la tarde. Así es que, hermano Ricardo, platíquenos un poquito de allá. Sí, pues buenas tardes a todos, hermanos, y solamente quiero honrar al único Dios verdadero, como dice el pastor, y eso es lo que estamos sembrando, la palabra de Dios allá en el estado de Chihuahua. Y el Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso, porque nos ha guardado en cada vez que vamos, en cada viaje, y nos hemos gozado juntamente con los hermanos cuando compartimos por allá, por aquellos lugares. Y para honrar al Señor se abrió un nuevo grupo. Entonces ya son 3 grupos los que están allá. Entonces, si va a dar un aplauso al Señor, déselo, pero más fuerte, porque Él es el que hace las cosas posibles. Y por ahí están las fotografías, ¿verdad?, de este nuevo grupo que tuvimos en el día sábado. Entonces ya tenemos uno por la mañana, uno como a las 5 y el otro a las 7 de la tarde. Entonces, así es como se está trabajando, y el Señor ya alcanzó a una persona nueva este sábado en la tarde, y fue de gran impacto porque el Señor tocó su corazón y esta jovencita derramó sus lágrimas delante del Señor, y apenas está entrando en la bendición que Dios tiene para toda esa gente. Entonces, solamente quiero compartir con ustedes que lo que ustedes están haciendo, intercediendo, ¿verdad?, en sus oraciones y tomando parte, porque si tú siembras también en esto, pues tú eres parte de Él. Aunque tú no vayas, tú eres parte de Él. Y muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Sea el nombre del Señor exaltado, amén. Así es que en Chihuahua se cuentan ya con 3 grupos que se están trabajando, y Dios está haciendo una obra maravillosa también allá en ese lugar. Así es que bendito sea el nombre del Señor por todo lo que está haciendo. Pero ahora sí, en esta noche tenemos esta tremenda bendición de parte de Dios también, de tener a nuestro apóstol David Castellanos, y voy a pedirles que nos pongamos de pie, o se pongan de pie ustedes, para que podamos recibir a nuestro hermano David, que él tiene la palabra de Dios para nosotros directamente desde Acapulco, México. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición enorme estar aquí con ustedes en esta preciosa noche. No saben ustedes qué emocionante es estar esperando que llegue el día. Y ya llegó. Bueno, para mí, pues no sé para ustedes, pero para mí es una bendición grande de parte del Señor estar aquí y poder engrandecer y bendecir el nombre del Señor. Hay muchas cosas que el Señor ha estado haciendo y en nuestras vidas, y desafiándonos también para que nosotros hagamos, y le doy gracias a Dios por la bendición que nos concede esta noche estar aquí en Arlington. Les envía un saludo a mi esposa. Ella no pudo estar. Le platicaba a los siervos del Señor la razón por la que ella no ha podido, pero ella les envía un saludo muy afectuoso. Ella siempre está recordando con mucho cariño el afecto que les tiene a los siervos del Señor, a nuestra hermana Dinora, a nuestro hermano Juan. Y hoy pues no pudo venir conmigo, pero pronto, ¿verdad?
Pronto, si ustedes quieren también, y si el Señor nos da la oportunidad. Aleluya. Bien, hay mucho que trabajar, mucho que hacer, y yo quiero aprovechar el tiempo que vamos a estar aquí en estos días. Vamos a aprovecharlo para... Me siento yo muy lejos. ¿Hay posibilidad de estar allá abajo mejor? Sí. Bueno, a mí me gusta más cerca, porque así son más duros las pedradas. Son más duras las pedradas para ustedes, ¿verdad? Bien. Quiero aprovechar el estar aquí, porque entiendo que el Señor me trajo con un propósito para lo que el Señor quiere hacer entre nosotros. Dios ha estado hablando a Misión Cristiana del Calvario y desafiando a la misión para hacer aquello para lo cual nosotros fuimos escogidos. Y yo quiero hacer una pequeña evaluación y quiero que me ayuden para poder saber, para poder entender y conocer en qué nivel están, no para descalificar, sino para ayudar a calificar. ¿Me doy a entender? No vine aquí a juzgarles de condenación, sino una manera de saber en qué estamos, para poder partir de ahí y ayudarles a juntos hacer aquella obra a la cual Dios nos llamó. Hace algunos años el Señor nos habló acerca de la explosión evangelística y discipuladora. Señor, desde 1965 trajo una revelación a la misión, y le dijo el Señor a la misión que era lo que quería que hiciéramos. Sin embargo, en aquel tiempo no le entendimos, y hace unos 10 años más o menos el Señor empezó a hablarnos de nuevo acerca de ese trabajo, pero tampoco le agarramos la onda. Al Señor no le entendimos nosotros, y hemos estado trabajando algunos años sobre este trabajo de explosión evangelística y discipuladora, pero ha llegado el momento en que la iglesia sí ha crecido. Hablando de Misión Cristiana del Calvario, Misión Cristiana del Calvario sí ha crecido y está en una etapa de transición, de dejar las cosas de niños para hacer las cosas de adultos, hablando a nivel de madurez espiritual. Nos ha estado hablando en estos días acerca de sanar nuestro corazón, de tener un corazón sano, un alma sana, porque de esta manera va a venir la bendición que el Señor ha dicho. No porque no seamos bendecidos, somos bendecidos, pero me refiero el cumplimiento de todo aquello que el Señor nos ha hablado. Entonces es importante que nosotros pues podamos entender qué es lo que el Señor ha dicho que tenemos que hacer, para que lo que tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer, lo hagamos como Él dijo. Uno de los conflictos que yo he visto, digo conflicto, para mí me conflictúa, es saber lo que Dios dijo y que nosotros estemos haciendo otra cosa que Él no dijo. Ese es un conflicto, y muchos hermanos hacen cosas buenas y cosas que pareciera que son correctas, pero no está ajustándose a lo que el Señor ha dicho. Por ejemplo, dijo el Señor en Éxodo 25:40: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Dios ya nos dijo el modelo, nos dio el diseño, es decir, cómo es que Dios quiere. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo las cosas no como Él dijo, sino como nosotros queremos o entendemos, pues. Y lo que hoy yo vengo es precisamente a enseñar o a decirles lo que ustedes ya saben, pero con el fin no de que ustedes sepan lo que ya saben, sino de que hagamos y ejecutamos lo que el Señor dijo que tenemos que hacer. O sea, lo que hoy vine a hablar no son cosas que no saben ustedes. Yo sé que ustedes lo saben, pero lo que el Señor me dijo, tienes que hacerles ver que
no caigan en un estado de hacer las cosas de manera mecánica o metódica, sino que sea bajo la guía del Espíritu. Quiero preguntarles, si alguien me puede ayudar, ¿cuál es el proceso de salvación? ¿Qué es lo que ha entendido usted como respecto al proceso de salvación? ¿Quién me puede ayudar? A ver, Carlos, ayúdame. ¿Cuál es el proceso de salvación? Sí, solo eso. Bueno, voy a cambiarla, voy a decirlo de otra manera. Muéstrame cómo hace una persona para nacer de nuevo. ¿Qué necesita una persona para nacer de nuevo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que una persona pueda nacer de nuevo? Eso se le llama proceso de salvación. Ok. Sí, fue el término que yo. Proceso de nuevo nacimiento. Ajá. Es como lo hemos nosotros reconocido. Sí, la persona tiene que arrepentirse, Ajá. ¿verdad? Arrepentirse, creer, son los 4 pasos, ¿verdad? Confesar y bautizarse, pero antes pues también tenemos que hacerle conocer de la necesidad, antes, ¿verdad? O sea, es la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, ¿verdad? Del proceso. Bien, más o menos bien. Te la vamos a calificar como buena, aunque le falta. Okay. A ver, hermano Portillo, ¿cuál es el proceso de salvación? Ya Carlos nos dijo una parte, pero dinos, hermano. Pues todo comienza en Cristo. Tienen que saber que una vida nueva solamente Cristo la puede hacer por medio de la transformación que Él hace teniendo un encuentro con Él. Ahí empieza todo el proceso de la persona para poder conocer y para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo hace? ¿Qué tiene que hacer la persona? Aceptar a Cristo, aceptar de que Él es el que puede cambiar. Voy a presionarte un poquito. Okay. Yo no sé nada de eso. ¿Qué es aceptar a Cristo? Bueno, reconocer de que con tus fuerzas no vas a poder hacer nada. Reconocer que ya has tratado de muchísimas maneras y no has logrado nada. Y si lo has logrado es solamente en pausa. Yo soy buena persona, amo a mi esposa, amo a mis hijos, estoy bien con mis vecinos, no tengo necesidad de nada, yo me siento bien. Eso no es suficiente. Nicodemo conocía todo, inclusive sabía toda la palabra, entonces tenía dinero, pero había una necesidad que era el nacer de nuevo para poder ver, como dice la palabra, y para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué necesito para nacer de nuevo? Necesitan nacer del agua y del Espíritu. ¿Y eso cómo es? ¿Qué es eso? Nacer del agua es bautizándote. Pero ya a mí ya me bautizaron. Sí, cuando estabas pequeño, pero no sabías, ¿verdad? Ahora eres grande y sabes exactamente lo que has hecho y tienes tú el conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Al empezar a conocer la palabra, el Señor te revela y te va trayendo a ti todas las cosas que han sucedido en tu vida, por lo tanto Él es el que te va a hacer libre de esto. Bueno, gracias, hermano. Presioné un poquito, ¿verdad? Yo quiero hoy ayudarles a que entendamos qué es lo que el Señor ha estado revelando a Misión Cristiana del Calvario. Porque nosotros conocimos un evangelio, voy a decirlo así, tradicional. Yo nací en un hogar cristiano. Es más, yo me quedaba dormido en los pies cuando mi papá estaba predicando, para que tengan una idea desde cuándo. Toda mi vida fue la iglesia y me dormía debajo de las sillas, de las bancas, porque no habían sillas. Toda mi vida fue la iglesia. Y conocí una clase de evangelio, pero necesitaba yo entender lo que el Señor ahora nos está revelando. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador.
Eso es cierto, Jesús salva. Pero más que Salvador, Jesús es el Señor. Y el conflicto nuestro es que aprendimos un evangelio, voy a decir así, limitado. No habíamos entendido que lo que el Señor, las demandas del Señor. Y hoy quiero que toquemos las demandas de Dios para que nosotros podamos nacer de nuevo. Déjeme explicarle. Yo predicaba en los camiones, en los autobuses, en los parques, en las escuelas, y lo que yo decía: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y entonces levantaban la mano y decía: gloria a Dios, ahora ya eres salvo porque levantaste tu mano. Pero eso no es cierto, porque las personas sí sentían compungimiento en su corazón, pero no había la transformación. No estaban llenando el perfil que Dios demanda. Dios tiene demandas para el hombre. Y lo que hoy vamos a aprender es para que nosotros hagamos un trabajo efectivo. Se lo voy a explicar. Si a usted lo llamaran de parte del gobierno de Estados Unidos para trabajar en migración y lo pusieran a usted a dar las visas para los latinoamericanos, ¿qué haría usted en su trabajo? ¿Le daría visas a cualquiera? ¿A quiénes le daría las visas? ¿Y cómo sabe usted que califica? Hay reglas, ese es el punto. Mire, pues es que llegamos y porque creemos que ya le evangelizamos a la persona, ya calificó, ya metamos, ya estás dentro, ya estás aquí. No, si nosotros tenemos, quien tiene que saber cuáles son las reglas del reino somos nosotros. Usted no puede nada más de asumir que la gente ya está dentro del reino, porque puede ser que usted esté dándole a la persona un calificativo que no tiene. Es decir, usted le puede decir: usted ya es salvo, cuando que la persona no ha llenado los requisitos. Por ejemplo, si usted va a pedir la visa americana, tiene que llenar ciertos requisitos. Los que yo me acuerdo son: pasaporte, el pago del derecho a tener la visa, las fotografías, que le tomen las huellas dactilares. Bueno, ese no me tocó a mí, pero me pidieron que me presentara una entrevista. Por lo menos 4 cositas yo tuve que hacer para sacar la visa americana. Si me hubiera faltado una de ellas, ¿cree usted que me hubieran dado la visa americana? No me la dan. El punto aquí es: usted y yo tenemos que saber cuál es el perfil que se requiere para que una persona entre en el reino de Dios. Yo tengo que tener claridad en cuáles son los requisitos que Dios demanda para que la persona pueda entrar en el reino de Dios. No se trata de echarle un rollo o de hablarle un montón de cosas de que Dios es bueno, Dios te ama, que Dios tiene un plan, que Dios que quiere transformar, que Dios quiere hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las demandas del reino. ¿Qué es lo que Dios exige? Hay un perfil. A eso se le llama perfil. ¿Usted me contrataría a mí para ir a arreglar la plomería de su casa? ¿Por qué no, si yo soy buen plomero? Porque no tengo licencia para operar, porque usted no conoce mi trabajo. Aún para contratar a un plomero, usted tiene que saber cuál es el perfil del plomero. No contrata a cualquiera: a ver, usted arrégleme la tubería. ¿Verdad que no le dice a cualquiera que le va a arreglar la tubería? No, usted tiene que tener el perfil de esa persona. Imagínese, hermano, nosotros queriendo meter a todo el mundo en el reino de Dios y esas personas no llenan el perfil. ¿Sabe qué va a pasar? Va a llegar el dueño, el rey, y va a encontrar: ¿y tú qué haces aquí? Tú no estás vestido de boda.
¿Cómo entraste? ¿Y sabe qué va a decir? Átenlo de manos y pies y échenlo para afuera. ¿Culpa de quién fue? De nosotros, que no le supimos dar el perfil que tenía que tener para entrar en el reino. ¿Me doy a entender, hermanos? Dios tiene demandas. En el reino de Dios hay demandas. No es nada más yo quiero entrar y allá voy para adentro. No, hay demandas y usted tiene que ayudarle a la persona para que cumpla las demandas que el Señor exige. Por eso estoy aquí hoy. Vine a ayudarle para que usted, como sierva y siervo de Dios, usted pueda mostrarle a las personas el perfil que necesitan, las demandas de Dios, para que esas personas entren al reino de Dios. Dios quiere que ninguno se pierda, pero no porque no quiere que ninguno se pierda, todos pueden entrar así sin perfil. No, tiene que llenar los requisitos. Amén. Y eso es lo que usted tiene que saber explicar al 100%. Amén, hermanos. Por eso es que no hemos crecido. No hemos crecido porque no hemos sabido darle la explicación correcta a las personas, para que las personas entren en el reino de Dios. Amén. ¿Cómo quedamos con el manual? No hay, no hubo manual. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el otro año? Ah, no. Bien. El hermano Juanito me va a hacer favor de ayudarles. Yo quería que todos lo tuvieran, porque de esta manera pues va a ser más fácil de que ustedes y yo podamos conocer el perfil o el proceso de salvación o los requisitos que Dios demanda para que una persona pueda entrar en el reino de Dios. Solamente como un ejemplo, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro da su primer mensaje. En ese primer mensaje, el apóstol Pedro tocó 5 aspectos importantes. Carlitos, no son 4, son 5. ¿Ok? Porque ahorita lo vas a aprender. Yo sé que te agarré así de bajada y todo así, pero son 5 cosas, 5 demandas de parte de Dios para que nosotros pues podamos entrar en el reino de Dios. Viene el apóstol Pedro y primer mensaje que predica, les dijo: ustedes crucificaron a Jesús, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Fíjense que eso fue lo que les predicó. Estoy haciendo el resumen por el tiempo, no se lo leo, pero ahí está en Hechos capítulo 2. Y entonces les dice ahí, ¿de qué les está hablando? Les está hablando de Jesucristo, que fue crucificado, pero les está hablando de la resurrección de Cristo, porque les dijo: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. 3 cosas: Jesús que murió, Jesús que fue levantado y que es Señor de todo. Entonces las personas le dijeron: ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Y entonces, ¿qué les dijo Pedro? ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y ¿qué más le dijo? Recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu. Fíjese, 5 cosas, 5 cositas se la resumió, pero bien concretas. Y esas son 5 cosas que hoy quiero tocar. Bueno, no hoy no nos va a dar tiempo, pero quiero que lo aprovechemos al máximo para que nosotros pues podamos entenderlo. Dentro de las cosas que el Señor nos ha hablado de 5 aspectos que necesita saber toda persona, el requisito que demanda Dios para toda persona. Número 1, quiero que lo entienda, no es metódicamente, es decir, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5.
Si usted lo hace punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, déjeme decirle, ya se salió del plan que Dios tiene. Si usted se da cuenta, Jesús no usó el mismo método para hablarle a las personas. Nunca. Tampoco usó el mismo método para sanar a los enfermos. En otras palabras, lo que Cristo nos enseñó es a que entendamos las demandas del reino bajo la guía del Espíritu Santo. Si algo demanda a Dios es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Todo discípulo de Cristo, la demanda de Dios es que sea guiado por el Espíritu Santo. Por eso nos habla en Romanos que nosotros debemos ser personas que estamos guiadas por el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, fíjese que si le bajas volumen, yo grito más para que no haga ese ruido. ¿Sí? Órale pues. Escribí un pequeño librito y ese es el que quiero que ustedes lo tengan, con el propósito que les ayude, les facilite a ustedes el conocerlo. Gracias. Voy a usar un orden, pero no para que usted trabaje metódicamente. ¿Oyó? Ahorita lo voy a hacer en un orden lógico de ideas, pero lo que quiero es que usted le diga al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo le hable a esta persona? ¿Cómo comienzo, Espíritu Santo? Y a lo mejor el Espíritu Santo le háblale del señorío de Cristo. Y usted empieza a hablarle del señorío de Cristo. O el Espíritu Santo le dice, háblale del bautismo. Y usted empieza a hablarle del bautismo. Eso no significa que usted no tiene que hablarle de los demás aspectos. Usted tiene que mencionarle el perfil completo. La persona tiene que llenar un perfil para poder entrar en el reino. Yo quiero usar este orden de ideas con el propósito de ayudarle, que usted hoy lo aprenda, lo dijera, lo saboree y le pueda ayudar a usted a hacer un trabajo evangelístico correcto. ¿Me doy a entender? Me hacen señas porque yo soy de carrera larga. Cuando ya sea la hora de parar, apagas el micrófono y yo sigo sin micrófono. No es cierto. Bien, quiero que hablemos sobre el arrepentimiento. Quiero que leamos una escritura, por favor, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Voy a ir rápido por el tiempo, ¿oyeron? Porque yo sé que no tenemos mucho tiempo. Dice Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero hablar en esta tarde sobre el arrepentimiento. ¿Dónde están las bocinas? Aquí. Esas de aquí abajo. Entonces de aquí no me muevo. Aquí estoy bien. Ok. Híjole, me la pusieron difícil hoy. Me la pusieron difícil. Bueno, vamos a hablar del arrepentimiento. Una persona vino un día y dijo: fíjense que yo estoy bien arrepentido. Yo ya di el primer paso para entrar en el reino de los cielos. Ah, de veras, usted ya se arrepintió. Sí, estoy bien arrepentido. Y entonces cuando se le preguntó a esta persona de qué se había arrepentido, la persona dijo: yo estoy bien arrepentido de haberme casado. Por eso creo que ya di el primer paso para entrar en el reino de los cielos. Quiero que entendamos que esa no es la clase de arrepentimiento al que estamos hablando. De los que están aquí, así al azar, así está mejor. Así al azar, bájale lo más que puedas, bájale. De los que están aquí, ¿cuántos se han arrepentido? ¿De qué te arrepentiste, Carlitos? De la antigua manera de vivir. ¿De qué te arrepentiste, hermano? No haber hecho lo bueno en ocasiones. De no haber hecho lo bueno. ¿De qué te arrepentiste? De la vieja manera de vivir. De la vieja manera. ¿De qué te arrepentiste, hermana?
Cuando te arrepentiste, ¿de qué te arrepentiste? De no haber conocido a Cristo. De no haber conocido a Cristo. Pues fíjense, les doy una noticia que ninguna de esas es la razón del arrepentimiento. Eso no es lo que Dios dice, que de lo que tienes que arrepentirte. A ver, dime. Ay, vamos por ahí, vamos por ahí. Fíjese que la demanda del arrepentimiento no es porque vivías la vida antigua. Claro, es parte de, pero ¿cuál es la demanda del Señor? ¿De qué te debes arrepentir? Por haber estado viviendo y siendo gobernado por otro rey que no era el Rey de Reyes. El arrepentimiento escritural, el arrepentimiento que Dios demanda es por haber estado viviendo en otro reino. Eso es lo que aquí dice, ¿o no dice eso ahí? Entonces es muy importante que entendamos cuál es el verdadero arrepentimiento. Hay gente que dice, yo me arrepiento porque yo le pegué a mi mujer y yo le pido a Dios que me perdone. Pero ese no es el arrepentimiento. Claro, ya no le debe golpear a su mujer, pero esa no es la razón. La razón del verdadero arrepentimiento, del que Dios exige, del que Dios demanda, es por haber vivido en el reino de las tinieblas y no haber estado viviendo en el reino de Dios. Quiero que vea conmigo en Marcos 1:15. Dice Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Dios demandó aquí a través de lo que Jesús dijo, que se arrepintieran por causa del reino de Dios. El primer paso para entrar en el reino es arrepentirse, pero que las personas se arrepientan de haber estado viviendo en otro reino, que las personas se arrepientan de haber seguido las directrices o las ordenanzas del rey de las tinieblas. Cuando una persona bebe, se adultera, roba, miente, todo lo que ustedes saben que hace, ¿a quién creen ustedes que obedece? Pues al rey de las tinieblas. Entonces, esa persona necesita arrepentirse de haber estado viviendo en ese reino y ahora venir a someterse al reino de Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Veamos en Hechos, por favor. Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Qué nos dice aquí? Diciendo, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está hablando de la demanda de Jesucristo. Dios demanda a todo hombre que se arrepienta, pero por eso lo que Dios quiere es que sean abiertos los ojos, como dice aquí, para que se conviertan de las tinieblas. ¿A dónde se deben convertir? A la luz. Y como dice aquí, de Satanás a Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hemos predicado? Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase que usted es un borracho. Arrepiéntase que usted es bien peleonera, le pega al marido. Arrepiéntase. ¿Hemos usado eso o no lo hemos usado? Sí, eso es lo que usamos porque eso nos enseñaron. Pero gracias a Dios el Señor nos está ubicando. Claro, debe quitar todas estas cosas, pero el verdadero enfoque, el verdadero punto es que se arrepienta de estar viviendo en otro reino y que ahora se someta al reino de Jesucristo.
Es por esa razón que toda persona debe arrepentirse por haber estado viviendo y por haber estado siendo gobernado por Satanás. En Juan capítulo 16, versículo 11 dice: pero cuando dice, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Miren, el príncipe de este mundo, Satanás, ¿verdad? Y ese ya fue juzgado. Entonces, la gente debe arrepentirse. Las personas deben salir de allí porque ese ya fue juzgado, ese ya perdió, pues. No creo que a usted le guste vivir con un perdedor, ¿verdad que no? No, pues entonces arrepiéntase de haber estado apostándole o viviendo o sirviendo a uno que ya fue vencido. Vamos a ver qué acciones y vamos a ver qué frutos produce el arrepentimiento que Dios exige. Vamos a ver en Hechos, por favor, capítulo 26, versículo 20. Aquí el apóstol Pablo nos dice lo que estuvo predicando. Y dice el apóstol Pablo: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué cosa? Que se arrepintiesen y ¿qué más? Y se convirtiesen a Dios. ¿Pero qué dice? Ahora mire pues, fíjese que el arrepentimiento tiene que producir frutos. No es solamente que yo diga yo me arrepiento, estoy bien arrepentido. Porque hay gente que es bien llorona, ¿verdad? Y llora, yo me arrepiento, pastor, mire, es que yo viví bajo la obra de Satanás y yo siento que me arrepiento. Sí, pero el que llore no significa de que se arrepintió, pues. Porque hay un arrepentimiento que le da tristeza a la gente, pero la tristeza del mundo no es arrepentimiento. Y yo he visto gente que viene llorando, ay, me arrepiento, y pasa llorando ahí, pero cuando se levanta ahí sigue igual, pues. Entonces el verdadero arrepentimiento nos va a dar frutos. Aquí dice, haciendo obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento sí tiene obras, el arrepentimiento sí tiene acciones, sí hay reacciones, pues, para darme a entender. Número 1, vamos a ver en Colosenses capítulo 1 versículo 13. Colosenses 1:13. Vamos a ver aquí 4 cosas importantes. La primera es cambio de gobierno. El verdadero arrepentimiento es un cambio de gobierno. ¿Y qué dice Colosenses 1:13? El cual, que dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué más? Y nos ha trasladado. ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su amado Hijo. Entonces, el arrepentimiento genuino, según las escrituras aquí, es que se deja de ser gobernado por las tinieblas para venir a ser gobernado por Cristo. El primer fruto que usted va a evidenciar en una persona que verdaderamente se arrepintió es que va a dar un fruto que es que cambió de gobierno, que ya no está viviendo en el gobierno, ya no se va a someter al gobierno de las tinieblas, sino que ahora esa persona entiende que ahora está en otro gobierno donde hay otro rey, que es el Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo. Cuando usted evangelice a una persona, usted debe explicarle: mira, el verdadero arrepentimiento que Dios demanda es que tú cambies de gobierno, que ya no te gobierne quien te estaba gobernando. Cuando tú mentías, cuando tú golpeabas, cuando tú bebías, cuando tú hacías, pues eras porque estabas siendo gobernado por Satanás. Pero aquí en Colosenses 1:13 dice: Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas
al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso significa que a partir de hoy el fruto que tú tienes que dar, la evidencia de que te has arrepentido, es saber a quién obedeces, quién te gobierna. Amén. Por eso es que hay muchas personas que vienen a la iglesia, levantan la mano, se congregan, cantan bonito, pero siguen obedeciendo al rey de las tinieblas, siguen mintiendo, siguen robando, siguen peleando, siguen en idolatría, aunque vengan aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque no cambiaron de gobierno. Dijeron que se arrepentían, lloraron, moquearon ahí enfrente, pero no hubo cambio de gobierno. El verdadero arrepentimiento implica cambiar de gobierno. Amén. No solamente fue cambio de gobierno, sino cambio de rey. Porque antes tenían un rey que era Satanás, ahora su rey debe ser el Señor Jesucristo. Veamos en 2 de Corintios 4:4. Ahí nos dice la escritura: en los cuales el Dios de este siglo, fíjese que hay un Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Significa entonces que las personas ahora ya no van a estar cegadas por el rey de las tinieblas, porque les ha resplandecido ahora la luz de Jesucristo. ¿Quién es quien los va a gobernar ahora? Pues Cristo. La luz de Cristo los va a gobernar. Cristo es el que les va a alumbrar el camino para que no anden en tinieblas. Pues antes mentían, robaban, peleaban, hacían todo eso porque estaban en tinieblas, pero ahora que están en Cristo, sus ojos son abiertos. ¿Me doy a entender, hermanos? Muy bien. Entonces, al haber venido al reino de Jesucristo, debo conocer también las normas y las leyes del reino de Dios. Por ejemplo, yo vine de México el día de hoy, me vine a Estados Unidos, pero las leyes de aquí no son las mismas de allá. ¿Verdad que no? No. ¿A qué leyes me tengo que alinear entonces? A las de aquí, porque estoy aquí, pues. Eso significa cambio de gobierno, implica no solamente cambio de gobierno, sino cambio de rey, pero cambio de leyes. Ahora hay otras leyes. Hoy el apóstol Abraham nos hablaba en Reforma de que el problema ha sido de la iglesia que no ha acatado las leyes, no se ajusta a las leyes del reino. Y esa es la demanda que usted tiene que enseñarle a una persona. Mira, te vas a arrepentir, pero implica que cambies de leyes, cambies de gobierno y cambies de rey. Eso es arrepentimiento. Ese es un verdadero arrepentimiento, no que llores aquí. Bueno, si llora está bien, pero que llore, pero que cambie de gobierno, que cambie de rey, que cambie leyes. Entonces será un verdadero arrepentimiento, pues. Amén. ¿Verá que eso no se lo había explicado a usted a las personas? Con razón no hay cambios, pues. No hay transformación. Pero a partir de hoy vamos a hacer el trabajo efectivo. Amén. Yo no vine aquí para regañarlo, vine a usted para desafiarle a hacer como el Señor dice en su palabra. Ahora, veamos en Romanos capítulo 6 versículo 22. Cuando nosotros vinimos al reino de Jesucristo, debo conocer las normas y las leyes del reino y servir con todo mi corazón. ¿Qué dice ahí en Romanos 6, 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué dice que vinimos a hacer? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire pues, aquí hay que aprender en que yo vine a otro reino, vine a otras leyes, vine a otra forma de gobernar, a otro rey, y eso implica que ahora le voy a servir. Amén. Ahora servimos a otro rey. Y eso va a producir todo lo que dice ahí.
como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, qué peligroso entonces es asumir que yo estoy en el reino de Dios solo porque pienso que en la iglesia el pastor me da el privilegio. ¿De qué me da el privilegio? De tocar el piano. Me da el privilegio de estar en la puerta. Me da el privilegio de dirigir la alabanza. Y nosotros asumimos que porque como el pastor nos da privilegio, y porque yo tengo privilegio, y porque yo ya sé cantar, predicar, dirigir, yo ya estoy dentro del reino de Dios. Mucho cuidado con eso. Eso no es evidencia de que usted está en el reino. La evidencia de que usted está en el reino es que usted obedece al rey, que hace lo que el rey dice, que obedece sus leyes, se somete a su gobierno. Esa es verdaderamente. Fíjese lo que dice la escritura en Mateo capítulo 22, versículos 14, del 11 al 14. Me gustaría que usted lo leyera en voz alta para que no va a decir que yo se lo vine a inventar aquí. Mateo capítulo 22, versículos 11 al 14. Cuando lo tengan, lo vamos a ir leyendo todos juntos. Vamos pues. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el último: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hermano, ¿no se ha puesto a pensar que usted puede ser uno de esos? Porque a veces asumimos, no, yo tengo privilegios. Yo soy el pastor de la iglesia de Acapulco, el apóstol de Acapulco. Sí, pero eso no es la garantía. Entonces no querramos hacerle saber a la gente que está adentro que no ha entrado, pues. Eso hay que explicárselo bien. Ese es un punto que tiene que tener mucha claridad al evangelizar. Usted debe evangelizar a las personas de tal manera que las personas tengan claridad de que es el arrepentimiento, cambio de gobierno. Número 2, tiene que ver con un cambio de propósito. Mire pues, muchas personas vienen a la iglesia y siguen de acuerdo a sus propósitos, su propósito de vida. ¿Ya? Es que yo quiero alcanzar mis metas, es que yo vengo a Cristo para poder alcanzar mis anhelos, mis sueños. Yo quiero ser, ¿qué? Rico. Yo quiero ser muy rico. Yo quiero ser, ¿qué? Enfermera. Yo quiero ser la gran enfermera. Y todos traen sus propósitos. Pero yo quiero que entendamos que ya no es de acuerdo a mis propósitos, sino es a el propósito de Él. Eso se lo tenemos que explicar a las personas, pues, que es de acuerdo al propósito de Él. Arrepentirme implica cambio de propósito. Mire pues, muchas personas quieren venir al reino de Dios para cumplir sus propios propósitos, sus anhelos, sus sueños, pero debemos entender que al entrar en el reino de Dios no es para que se cumplan mis planes, sino para los planes del Señor. En Romanos 8:29 nos dice la escritura el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos dice ahí en la escritura en Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces entendamos que hay un propósito. El propósito de Dios es el que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios quería.
Ahora la demanda de Dios para toda persona es que cumpla su propósito, no nuestros propósitos. Mire pues, lamentablemente lo hacemos. No estoy diciendo que no evangelicemos a estas personas, pero lamentablemente a veces les predicamos solo cuando tienen necesidad. Está enfermo, ay, hablemosle de Cristo. Mire que Cristo lo va a sanar a usted, porque Él sana y va a ver cómo Dios lo sana. Está en la cárcel, mire, Dios la va a sacar a usted de la cárcel. Hombre, crea en el Señor, va a ver el milagro que Dios va a hacer con usted, va a ver cómo el juez le va a dar la libertad. Y entonces predicamos por la necesidad de la persona, y la persona se convierte a Cristo, pero ni sale de la cárcel ni la otra se sana. Y entonces, ¿qué pasa? Se frustra. No, pues Cristo a mí nunca me ayudó, ni me sacó de la cárcel ni me sanó. Y después no quieren nada con el Señor. Pero ¿culpa de quién fue? De nosotros, porque no, si no es para que cumpla sus sueños, sus propósitos. Nosotros debemos arrepentirnos para que se cumpla el propósito de Dios. Toda persona, en la evidencia de un correcto arrepentimiento, es que se arrepiente de haber vivido una vida de haciendo otras cosas, pero no de acuerdo a lo que Dios demanda. Amén. Voy a decirlo de esta manera. Hemos tenido un evangelio humanista. ¿Qué es el humanismo? El humanismo pone a la persona en el centro de todas las cosas. Todas las cosas tienen que girar alrededor de la persona. Ese es humanismo. Eso fue lo que el diablo comenzó a hablar con Eva. Le hizo pensar que ella era el centro de todas las cosas, de la historia y de la vida. Discúlpeme, pero les digo la verdad: el centro de todo es Cristo. Usted y yo giramos alrededor de Cristo. Sin Él no podemos vivir. Así que si vamos a cumplir, es el anhelo de Él, el propósito de Él. No mi propósito, es el de Él, el de Cristo. Él es el centro de todas las cosas. Entonces, si yo voy a predicar que Jesucristo es el centro. Él es la razón de todas las cosas. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 36. Mire lo que dice Romanos 8:36. Dice la escritura: porque por Él, ayúdame, como está escrito, 8:39, el último verso, 11:36, el último versículo, o 39, no recuerdo la cita bíblica, pero es el último versículo del capítulo 11. Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué dice? Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el centro de todo es Cristo. Hermano, no evangelice con mentiras. Porque a veces con tal de que la señorita se salve, mire, Dios la va a sanar, créale por favor. Mire que cuando yo estaba enfermo, que cuando mi tía estaba enfermo, que cuando todos en la iglesia se enfermaron, Él nos sanó, viera. Y estamos presionando, pero en base a poner en primer lugar ¿a quién? A la persona y no a Cristo. No, la persona debe convertirse a Cristo porque Él es la razón de todas las cosas. Es para que cumplamos su propósito. Él es el motivo. Amén. Entonces corrijamos eso. No hagamos cosas que no tenemos que hacer, pues. Ay, hermano, y entonces ¿quién se va a querer salvar? Pues mire, los que se van a ser salvos son los que Dios determinó que se salven, pues. Pero no con engaños. Van a venir a Cristo porque Él los ha preparado. Por eso le digo, usted predique bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le diga que hable del arrepentimiento, hable del arrepentimiento. Cuando le diga que hable de bautismo, hable de bautismo. Cuando le diga que hable del señorío de Cristo, hable del señorío de Cristo. Porque el Espíritu Santo prepara el corazón de las personas. Y cuando usted le habla a la persona de que necesita venir a cumplir el propósito de Dios, esa persona lo va a recibir, pues. Amén.
Entonces, ¿cuál es el segundo fruto que tiene que dar el arrepentimiento? Cambio de propósito. Veamos lo que dice el 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Nosotros fuimos llamados conforme a su propósito. ¿Qué dice la escritura allí en 2 de Timoteo 1:9? Quien nos llamó o quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, ¿qué dice ahí? Sino el propósito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿para qué ha sido llamado usted? Para cumplir su propósito, el propósito de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? Que seamos conformados a la imagen de Él, pues. Amén. Arrepentimiento entonces tiene que ver con cambio de propósito. Ya no vivo para mi propósito, ya no vivo para mis propósitos o mis anhelos, mis deseos, sino ahora me arrepiento para seguir el propósito de Dios, que Él se determinó desde antes de la fundación del mundo, que yo fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Miren cuánto tiempo llevamos hablando del arrepentimiento, ustedes no se han arrepentido. Eso es lo que dice Romanos 8:28, hombre. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Cómo dice el 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ese se lo sabe usted, pero no se lo sabe bien. Porque mire, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿hacia qué fue el llamado que Dios nos ha hecho? A su propósito. Entonces, cuando usted evangelice, háblele del arrepentimiento, que se arrepienta porque estaba viviendo para su propósito de la persona y que ahora debe arrepentirse para volverse al propósito de Dios. Mija, tú estás enferma, pero mira, lo que yo te puedo decir, ven al propósito de Dios, a que tú seas como Él es, así como Él te llamó. Si sanas, pues Él sana. Oye, eso quiero que lo sepas, Él sana, pero tú debes vivir al propósito, de acuerdo al propósito de Dios. Ella lo entiende y el Señor la va a sanar, pues. Amén. Porque Dios es sanador, ¿no? Eso no hay duda. Eso no hay duda que Él sana. No hay duda que Él liberta a los cautivos. Pero mostrémosle el verdadero propósito, que ella a lo mejor estaba anhelando ser libre de la cárcel para ir a delinquir otra vez. No, para que cambie de propósito, se vuelva al propósito de Dios, y entonces ahora sí el Señor la va a hacer libre para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hermanos, al vivir fuera de su propósito, cuando una persona está viviendo fuera del propósito de Dios, esa persona está fuera del reino de Dios. Cuando usted vive para usted, para sus anhelos, sus sueños, sus aspiraciones. Mire, no estoy diciendo que no trabaje, que no se esfuerce, que no luche. No estoy diciendo eso. Porque usted sé que está trabajando porque quiere un carrito, quiere una casita, que quiere muchas cosas, ¿verdad que sí? ¿O no quiere un carrito? Bueno, sí, lo quiere, un carrote quiere usted. Pero no se le olvide que la razón es para cumplir el propósito, su propósito, el propósito de Él. Amén. Mire, cuando cumplimos el propósito de Dios, el Señor nos da mucho más de lo que nos imaginamos. Mucho más de lo que nos imaginamos. Mucho más de lo que nosotros pensamos. Sí. Pero es de acuerdo a su propósito. Muy bien. Hay tanto que hablar aquí, pero me voy a brincar unas cuantas hojitas aquí. Número 3. Cambio de pensar.
No sé si tienen la palabra de Dios para todos ahí en tu dispositivo, hermano. No está la palabra. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3, 2 en la Palabra de Dios para Todos. Él decía: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de que debe haber un cambio de pensar. Hay personas que lloran y dicen: es que yo me arrepiento, yo me arrepiento, yo me arrepiento, pero se levantan de ahí y vuelven a hacer lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no cambiaron su forma de pensar. Y la demanda de Dios es que cambie su manera de pensar. Usted le tiene que explicar a la persona: mire, arrepentimiento tiene que ver con cambio de pensar. En Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8, Dios nos está hablando y nos enseña que el hombre piensa diferente que Dios. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8. Dios no piensa como piensan los hombres. Por esa razón es importante que nosotros le hagamos ver a las personas la necesidad de su cambio de pensar. Miren lo que dice aquí en Isaías 55, versos del 6 al 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice la demanda de Dios, ¿cuál es? Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo, ¿qué debe dejar? Sus pensamientos. ¿Y qué debe hacer? Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni, ¿qué más? Ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dijo eso? Jehová. Entonces la demanda de Dios es clara para cada persona. Debe haber un cambio de manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, pues. Amén. Sí. ¿Usted quiere que la persona cambie? Pues llevémoslos a que cambien su manera de pensar. Fíjese que las escrituras nos muestran que debido a que cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a ir cambiando en nuestras acciones, en nuestra forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Por eso es importante, hermanos, que la persona cambie. ¿Cómo va a cambiar su manera de pensar? Pues leyendo las escrituras, sabiendo cómo piensa Dios, qué dice Dios, cómo lo hace el Señor. Por eso es tan importante llevar a la persona a un cambio de manera de pensar. En el libro de Colosenses, siempre en la versión Palabra de Dios para Todos, Colosenses 1:21, en la Palabra de Dios para Todos, dice: antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad. Cuando nosotros pensamos de manera diferente a la manera que Dios piensa, nos convertimos en enemigos de Dios. Le aseguro que usted no quiere ser enemigo de Dios, ¿verdad que no? Pues entonces cambie su manera de pensar. ¿Cuántos enemigos de Dios hay en la iglesia? Ay, no, hermano, ¿cómo va a creer? Yo no soy enemigo de Dios. Pero si aquí dice que si yo no cambio mi manera de pensar, me vuelvo enemigo de Dios, pues, ¿verdad? La manera de pensar ahora en el reino de Dios debe ser exactamente como el Señor Jesús, así como el Señor Jesucristo. Pues así lo muestra Filipenses capítulo 2, versículo 5 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Palabra de Dios para Todos en Filipenses 2:5: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Cómo debemos pensar entonces? Como Cristo. Había una expresión que surgió de aquí, ayúdenme si la digo mal, la pronuncio mal, ayúdenme, me perdonan también.
Pero solo quiero poner el ejemplo. Decía la frase, what will Jesus do? Algo así. ¿Ah? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Eso me puso mucha que pensar, ¿verdad? Yo estaba muy jovencito cuando esa frase se hizo famosa. ¿Qué haría Jesús? ¿Miraría a esa muchacha como la estoy viendo? No, entonces no la voy a ver así, pues. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Pensar como Jesucristo. Ese es el punto. Arrepentimiento tiene que ver con mi cambio de pensar. Amén, hermanos. Bueno, en Proverbios capítulo 23 versículo 7 nos dice, porque tal el pensamiento, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. El hombre es lo que piensa. Si en su mente hay suciedad, ¿cómo es el hombre? Sucio. Si en su mente hay salud, ¿cómo es el hombre? Sano. Por eso, hermanos, dígame qué piensa y le diré quién es. Sí. Yo solo escucho a las personas y porque de la abundancia el corazón habla la boca, ¿verdad? Y yo puedo conocer cómo es la persona, no porque le tengo un telescopio o un microscopio que le vea el corazón, simple y sencillamente lo que piensa me dice cómo es la persona. Por eso la demanda de Dios en el verdadero arrepentimiento es: cambia tu manera de pensar. Aleluya. El primer requisito, hermanos, para entrar en el reino de Dios es arrepentimiento, que equivale a cambio de manera de pensar. Amén. Muy bien. Número, ¿qué nos vamos? 4, ¿verdad? Cambio de vida o cambio de actitud. Cuando hablamos del cambio de vida o cambio de actitud, lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 12. Cuando estamos hablando de actitud, estamos hablando de nuestras acciones, estamos hablando de la forma en que expresamos nuestro carácter. Estamos hablando del carácter, cómo es usted, cómo reacciona usted. Y algo que el Señor demanda en el arrepentimiento es un cambio de carácter, cambio de actitud. En Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vistámonos. ¿De qué nos tenemos que vestir? Las armas de la luz. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando entonces cambio de nuestro carácter, ¿verdad? Cada uno nació con costumbres, con hábitos, nacimos adaptando lo que nuestros padres hacían. He notado que si en la casa los papás gritan, ¿qué hacen los niños? También gritan, ¿ya? Si en la casa roban, ¿qué aprenden los niños? A robar. O sea, crecemos rodeados de un ámbito o de una cultura. Me decía el taxista que me llevaba al aeropuerto el día de hoy: mire pues cómo somos nosotros. Aquí tiramos la basura por la ventana. Digo, tiramos, no, a lo mejor algunos, yo no la tiro, pero no, dice, es que mire, dice, si alguien se va a Estados Unidos, ¿por qué no tira la colilla de cigarro por la ventana? Porque lo infraccionan. En cambio aquí tiran la colilla y el policía los para y se le ponen al brinco y órale pues, vente, o le da su mordida. Pero como aquí no puede dar mordida ni puede ponerse al brinco a los policías, aquí no tira colillas. Pero eso es que se acostumbró a vivir de acuerdo a su entorno. Aprendimos muchas cosas. Usted aprendió muchas cosas, buenas y malas, más malas que buenas, pero aprendimos muchas cosas en nuestra casa. Aprendimos muchas cosas que no son del reino de Dios.
Sin embargo, lo que el Señor está demandando ahora de nosotros es que ya no vivimos bajo el reino ni el dominio de las tinieblas, sino que ahora estamos bajo el reino y el régimen de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, deben cambiar nuestras acciones. En otras palabras, debe cambiar nuestra forma en que reaccionamos, nuestra forma en que nuestro carácter se expresa, debe cambiar. Al nacer de nuevo, en nosotros se establece una nueva vida y por lo tanto, al tener esa nueva vida, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados en Él para buenas obras. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Qué debe pasar con las cosas viejas? Entonces, si en su casa gritaban, ¿qué debe pasar con la gritería? Si en su casa robaban, ¿qué debe pasar con el robo? Eso ya quedó atrás. Arrepentimiento tiene que ver entonces con cambio de acciones. Si antes robaba, ya no robe. Si antes mentía, ya no mienta. Si antes adulteraba, ya no sea adúltero. Si antes hacía cosas inmorales, ahora ya no haga cosas inmorales. Es que el arrepentimiento demanda un cambio de actitud. Me dijo, no, mire pastor, yo me quiero entregar a Cristo, pero ¿será que todavía puedo? Es que a mí me encanta el baile. Y mire, tenemos un fiestón no organizado. Ya está todo pagado, ya pagamos el conjunto, ya pagamos las bebidas. ¿Cómo ve, pastor? No me invitaste. No, le digo, arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud. Esas cosas viejas. Pero hay hermanos como que eso no lo entendieron, ¿verdad? Como no le explicaron el arrepentimiento desde esta perspectiva bíblica, desde esta perspectiva escritural, ¿qué pasa con esa persona? Sigue viviendo igual. Lo único que cambió fue de local, de un local donde había muñequitos a un local donde ya no hay muñequitos, donde habían campanas, donde ya no hay campanas. Eso fue lo único que pasó, pero no hubo cambio de actitud. No, hermano, no es cambio de local. Entiéndalo, por favor, no es cambio de local. Usted no solo se cambió de local, cambió de vida. Amén. Amén, hermanos. A veces con tal de que mi grupo crezca, con tal de que vean que yo sí estoy trabajando, yo traigo como caigan los traigo. No los meta al costal creyendo que son ovejas y son chivos o cabros. No, hermano, que vengan nacidos de nuevo, producto de que hemos evangelizado correctamente. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Dónde vamos? Cambio de actitud, ¿verdad? Hechos capítulo 9 versículo 14 nos habla de que somos hechos nuevos y limpios de una naturaleza pecaminosa, y aún nuestra conciencia es cambiada para expresar buenas obras. Mire lo que dice aquí en Hechos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué dice que hizo? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué va a hacer el Señor entonces? Va a cambiar nuestra conciencia, o cambia la conciencia de la persona para que ya no siga haciendo las mismas obras que antes hacíamos. Hebreo 9:14. Gracias. Entonces hay que corregirle aquí, hermano. Sí, es Hebreos 9:14. ¿Qué dije? Hechos. Ah, perdón. Yo fui el que leí mal. Aquí está Hebreos 9:14. Ustedes son buenos, solo quería probarlos a ver si solo están copiando. No es cierto. Amén. Entonces nadie que viene a Cristo debe vivir
en el reino de Él, expresando acciones diferentes a las del reino de Dios. La demanda es un cambio de actitud, expresando el carácter del reino de Dios. Amén. A ver, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Explíquenme lo que yo ya les expliqué. A ver, Carlitos, te veo con ganas de responder. Hoy te traigo de encargo. Sí. ¿Qué le hice? Tu suegro fue el que me dijo, "Ay, échale a Carlitos". No, no es cierto. Pues estamos aprendiendo esto, el proceso le llamo, ¿verdad? El proceso de, no de nuevo nacimiento, sino que el proceso de salvación. Amén. Bueno, el punto es que nos ha estado enseñando desde el arrepentimiento, la importancia y qué es el verdadero arrepentimiento. Y lo hemos estado estudiando hasta ahora 4 puntos, ¿verdad? Que pues uno de ellos, ya me puse nervioso, que no es nada más estar la tristeza, el llorar, el arrepentimiento, ¿verdad? Ajá. Sino que es un cambio de vida, un cambio de propósito, ¿verdad? Y que entendamos y que no, el número 1, el cambio de gobierno, porque antes estábamos gobernados por las tinieblas. Entonces Jesucristo nos iluminó, ¿verdad? Para poder estar en el reino de Él. Y ahora pues tenemos que vivir conforme al reino, porque el reino tiene reglas y leyes, y no solamente se trata de renunciar o de hacer una confesión como antes se les enseñaba, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar del gobierno, tenemos que también cambiar de propósito, o sea que es el propósito número 2, ¿verdad? Número 3, cambio de propósito es como usted tenía sueños y tal vez su papá le había dicho quiero que te gradúes, ¿verdad? Y le han invertido mucho dinero, pero tenemos que vivir conforme al propósito de Dios, no solamente al propósito de mi familia o de mi persona, sino que renunciar completamente y ver que es el propósito de Dios para mi vida. Un poquito. Amén. No estoy diciendo que ya no estudies, ya no trabajes, que ya no hagas nada. No, no, no. Correcto. Sí, La prioridad la prioridad. es alcanzar la imagen de Jesucristo. Ya, debo estudiar, debo trabajar. Yo tengo Prepárate, tengo sí. que trabajar y mantener a mi familia. O sea, no debo dejar de trabajar porque no, eso es. Pero que no sea tu prioridad. Ese no es lo primero. Eso no es lo primero. Amén. Muy bien. Apenas llevamos 2, Carlitos. Ese era, ok. 3. Pero ¿le doy el tiempo para alguien más o quiere que...? No, yo quiero que tú. Te digo que me dejaron de encargo. Es que luego se me desgasta. Bueno, el cambio de pensar, ¿verdad? Cambio de pensar. Bueno, aquí tengo las notas, pero... Ok. Tengo el más fresco, tengo el de cambio de acción, de las acciones. Esa es la 4. Esa es la 4, todavía no. Está ok. bien, está bien. Dímela. Vale. Que ya no podemos pues seguir con la manera, con la antigua manera de vivir o todo lo que nos decía que hemos aprendido de mi abuelito, ¿verdad? Digamos, mi abuelito así trataba a mi abuelita y lo que él decía así se hacía y pues todos en la casa somos machos, digamos, ¿sí, verdad? Pero no se trata de eso, sino que es de acciones, o sea, que expresemos a Jesucristo, porque nos daba el ejemplo de eso. ¿Qué es lo que haría Jesús? Jesús tenía un comportamiento conforme al Padre, entonces así tenemos que nosotros también ser como Jesús. Amén. ¿Cuáles son las 4 cosas que implica el arrepentimiento entonces? Cambio de gobierno. Muy bien. Vamos a ver lo que produce el arrepentimiento. ¿Qué va a traer el arrepentimiento? ¿Qué va a hacer? Aquí ya viene algo. Estoy tratando de poner en orden algunas cosas que a lo mejor sí las habíamos visto, pero no las estábamos poniendo en el orden correcto.
Según Lucas capítulo 24, versículo 47, dice que produce perdón de los pecados. Dice Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando nosotros empezamos a caminar en el camino para encontrar salvación de una naturaleza pecaminosa, ahora que nosotros nos arrepentimos bajo este entendimiento que es cambio de gobierno, cambio de propósito, cambio de pensar y cambio de actitud o de estilo de vida, entonces esto va a producir perdón de pecados. Miramos en la segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10, dice: porque la tristeza que es según el mundo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos bajo este entendimiento, va a producir perdón de pecados, va a producir en nosotros, como aquí dice, salvación de nuestros pecados. Vamos a ser libres del pecado. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia, pero el arrepentimiento es el primer paso que nosotros damos para entrar en el reino de Dios, y eso va a producir en mí que haya esa bendición de Dios, lo que Dios quiere producir en la persona. El problema nuestro es que no habíamos explicado bien el arrepentimiento, ya le estábamos echando toda la bendición, ¿verdad? Sin explicar correctamente lo que demanda el arrepentimiento. Vamos a ver dos cosas que son importantes entender. Una es el perdón de pecados y la otra es libertad del pecado. ¿Sí saben la diferencia? Perdón de pecados y libertad del pecado. La semana pasada, la vez pasada que estuve aquí, yo les expliqué de eso. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Les ayudo. ¿Hoy alguien se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre libertados del pecado y ser libres de los pecados? ¿No se acuerdan? Voy a hacerlas para poderme entender. Una cosa es pecado sin S y otra cosa es pecados con S. Cuando hablamos de pecados con S, estamos hablando de las acciones, y cuando hablamos de pecado estamos hablando de la naturaleza. No sé si me voy a entender. Una cosa es naturaleza y otra cosa es acciones. Amén. El pecado sin ese es la naturaleza pecaminosa, porque un puerco se echa en el lodo, porque esa es su naturaleza. Entonces, ¿por qué el hombre peca? Porque esa es su naturaleza. Pero cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos libertó del pecado. Amén. Amén. ¿De qué nos liberó entonces? De la naturaleza. Esa naturaleza se murió, se muere. Entonces ya no tiene. Pero hablemos, ya no hay naturaleza, pero hay acciones. Amén. ¿Cuáles son las acciones? La naturaleza es una, pero la acción, voy a decir, ¿cuál es la naturaleza del puerco? Ser cochino. Pero ¿cuál es la acción del puerco? Tirarse en el lodo. Esa es la acción de estar aquí en el lodo. Pero eso, ¿por qué lo hace? Porque él tiene una naturaleza de ser cochino. Amén. Ahora, nosotros fuimos libertados de la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, yo tengo que desechar las acciones que producía aquella naturaleza pecaminosa. Esa es la gran diferencia entre pecado y pecados. ¿Me doy a entender ahora sí? ¿Ya me captaron? Ok. Y la escritura nos menciona aquí, ¿dónde estamos?
en 2 Corintios 7:10, ¿verdad? No, perdón, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿de qué fuimos libertados? ¿Y qué dijimos que es pecado? La naturaleza. Ya nosotros somos libertados de esa naturaleza pecaminosa y vinimos a ser hechos siervos. ¿De qué somos siervos ahora? De Dios. Y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, no solamente el arrepentimiento va a producir perdón de pecados, sino que es el paso necesario para que seamos libertados ¿de quién? De la naturaleza. Amén. Ahora, eso nos va a llevar a nosotros a un punto de que ahora seamos siervos de la justicia. Fíjese pues, mientras que solo arrepentimiento produce perdón de pecados, no es solamente que yo me diga, yo me arrepiento. La gente recibe perdón de pecados, pero no necesariamente ya fue libertado del pecado. Mire pues, hay personas que en la cárcel le perdonan su delito, ¿verdad? Yo he sabido que hay que personas les perdonaron, tenían una condena de 20 años, ya les dieron 5, va para afuera, ya, te la perdonamos. Pero al salir, ¿qué va a pasar con ese delincuente? Vuelve a delinquir. ¿Por qué razón? Porque no cambió de naturaleza. Ahora, miren hermanos, el arrepentimiento va a producir perdón de pecados, pero lo que va a producir un cambio de naturaleza es cuando muera. Eso se completa ¿dónde? En el bautismo en agua. ¿Amén? Por eso es que es un proceso. Por eso es que es importante completar el proceso de salvación o el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es solamente porque se bautizó. Hay personas que dicen, yo ya me bauticé. ¿Y qué importa que usted se haya bautizado si usted no se ha arrepentido? Usted no completó el paquete completo. Pero ya me bauticé. ¿Y qué si usted no se ha arrepentido? No cumplió con el perfil. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero ya me bauticé, hermano. Y sigue viviendo igual, pues. No pasó lo que tenía que pasar. Bueno, ese es otro mensaje para otro día. ¿Cuál es la condición entonces de los hijos de las tinieblas? Mire pues, hermano, esta parte que voy a explicar es muy importante, no podemos excluirla cuando hablemos del arrepentimiento o hablemos del nuevo nacimiento. Si algo la iglesia ha carecido de mostrarle a la persona su condición, no le hemos mostrado a las personas cuál es la realidad de su vida, y algo que sí tenemos que hablarles de cuál es la condición en que están. Muchas personas, cuando yo estaba con el hermano Portillo, me empecé a excusar, ¿verdad? Y le empecé a presionar un poquito ahí, como que dice, no, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona. Esas son cosas que nos dicen los inconversos, ¿verdad? Y uno dice, pues ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Bueno, pues aquí es donde viene la parte donde tenemos que explicarle a las personas no solamente lo que Cristo va a hacer, sino explicarle cuál es su condición. Porque la persona puede decir, yo soy buena gente, viera cómo ayudo a las viudas, cómo ayudo al necesitado. Viera que yo, ahorita el huracán, no hombre, yo mandé un contenedor de ropa, ¿verdad? Mandamos frijol y arroz y medicinas. Sí, pero eso no le va a ayudar a salir de su condición. ¿Cuál es la condición? Veamos en Apocalipsis, por favor, capítulo 20, versículo 15. La escritura nos dice que no solamente están los hijos del reino de las tinieblas, no solamente están bajo condenación, sino que serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde dice? Al lago que arde con fuego y azufre.
Ahora, el deseo de Dios para cada persona no es que siga viviendo en esa condición. Él quiere que las personas sean libertadas del juicio que está determinado para los que no quieren arrepentirse de seguir viviendo en esa condición de vida en la que ellos están metidos. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entendamos entonces, Dios no quiere el castigo del impío, del pecador. Dios no quiere. Pero la verdad es que el hombre está bajo condena, ya está sentenciado, será echado fuera al lago que arde con fuego y azufre, porque no está inscrito en el libro de la vida. Ahora, Dios no quiere eso para el hombre, por eso ha dado el recurso maravilloso del nuevo nacimiento, para que la persona no vaya a ese lugar. Pero la condición del hombre que está sin Cristo ya es condenado, aunque sea buena gente, aunque ayude a la esposa, ¿verdad? Aunque tenga bien a sus hijos, sí, pero la condición del hombre está bajo condena. Veamos algo más sobre este aspecto. Lo lamentable es que que teniendo esta oportunidad maravillosa, las personas no quieren arrepentirse, y cuando quieren buscar la oportunidad, puede ser que esa oportunidad se les escape de la mano. En una ocasión un joven me dijo, mira, él era piloto aviador, y me dice, era un viernes, no, mira, el domingo yo estoy en la iglesia, voy a hacer un viaje el sábado, yo regreso el sábado y el domingo yo estoy en el templo. Llovió mucho ese sábado, o sea, no pudo despegar la avioneta, él iba a recoger cardamomo a la montaña y traía el cargamento de la montaña, lo traía a la ciudad para venderlo. Como el sábado no pudo, se vino el domingo en la mañana, pero el domingo en la mañana también había mucha neblina, y antes de llegar al pueblo se estrelló en una montaña. No le dio tiempo de llegar. Hay personas que piensan que tienen oportunidad. Mire lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 12 versículo 17. Le va a pasar las de Saúl. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Va a haber gente que a lo mejor le dice, sí, mire, espéreme tantito después del baile, ahorita viene la Navidad. Eso le dice mucho a uno la Navidad o el Año Nuevo, ¿verdad? Después de la fiesta del pueblo. Pero puede ser que ya no haya oportunidad, hermano. No hay oportunidad. Hay personas que conociendo la verdad de Dios, y aún aquellas personas que saborearon la bendición del Señor, esas personas han recaído y han, hermanos, caído en una tremenda condición de pecado, y sin embargo ellos puede que no tengan oportunidad para arrepentirse. En el libro de Hebreos 6:6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A lo mejor piensa la persona que puede arrepentirse en cualquier momento. Déjeme decirles, Dios le da la oportunidad a las personas que se arrepienten, pero puede ser que también sea demasiado tarde, pues. Y eso usted tiene que hacérselo saber a las personas. Usted tiene que hacerles saber que no es solamente decir más tarde. Puede ser que no haya oportunidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esa es la actitud de Dios.
buscando siempre que el hombre se arrepienta. Por eso es importante llevar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor está dando esa oportunidad maravillosa a las personas, su amor, su paciencia, su grandeza, su soberanía, para que las personas no se pierdan. La oportunidad de arrepentirse puede ser tarde si menospreciamos su inagotable bondad. En Romanos capítulos 2, versículos de 5 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, repito la escritura, Romanos 2, versos 5 al 11, dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los griegos. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. Hermanos amados, yo quiero hacerles una invitación a ustedes, hermanos, que son de la iglesia aquí de Misión Cristiana del Calvario en Arlington. ¿Será que usted se arrepintió correctamente, hermano? Cuando usted entregó su vida, yo no le pregunto si usted tiene privilegios, si usted es discipulador, lo que usted sea. La pregunta es si usted se arrepintió bajo la demanda del reino de Dios. Porque aquí no estamos para asumir que ya estamos dentro. No nos va a pasar como aquel fulano que se sentía ya estaba sentado, ya tenía su lugarcito ahí, y cuando llegó: ¿y tú qué haces aquí? Si tú no te has arrepentido correctamente. La invitación que lleva a Misión Cristiana del Calvario en Arlington es: ¿te arrepentiste bajo la demanda del rey? ¿O asumes que ya estás bien arrepentido? Yo no, se lo voy a decir de esta manera. Yo no quiero dejar una idea falsa de que tú estás bien. Yo me quiero asegurar de que tú estás bien. Amén. Para que cuando venga el Señor y me vea que estoy vestido de boda. Y si tú no te arrepentiste por causa del reino, si tu arrepentimiento fue porque pecaste, te arrepentiste, como dijo aquel, de haberse casado, no sé cuál fue la razón por la que te arrepentiste, pero la razón hoy la hemos visto, que es por causa del reino de Dios. Que hoy te alinees, te ajustes a la demanda del Señor. Yo voy a pedirte que dobles tus rodillas ahí delante del Señor y que tú le digas al Señor: Señor, pues yo quiero alinearme bien contigo, y yo entendí que me había arrepentido, pero hoy yo me arrepiento porque viví bajo otro reino anteriormente, y hoy yo me someto a tu reino. Hoy yo vengo a ti, Señor, para reconocer que tú eres el Señor sobre todas las cosas. Hoy yo me determino a que hay un cambio de gobierno en mi vida. Me determino, Señor, a que a partir de hoy el que va a gobernar mi vida eres tú. Señor, no solamente mi cambio de gobierno, sino cambio de rey, cambio de Dios.
Que a partir de hoy tú serás mi Dios, mi único Dios, porque eres el único Dios verdadero, mi único Rey, quien va a gobernar mi vida. Señor, hoy me quiero rendir a ti, porque entiendo también la importancia de que debo cambiar de propósito. A lo mejor yo estaba anhelando cumplir el propósito de mi vida y no te he estado dando la prioridad a ti, Señor. Pero hoy cambio mi manera de ver las cosas para ponerte a ti en primer lugar. A partir de hoy, lo que voy a trabajar y lo que voy a hacer es alcanzar el propósito de Dios, que es ser conforme a la imagen de Jesucristo. Señor, si mis pensamientos no se han alineado, no se han ajustado a lo que tú piensas, hoy te pido que me perdones. A partir de hoy yo me determino a pensar como tú piensas, que mis pensamientos estén alineados a los pensamientos tuyos, a tu palabra. Si hay algo que pienso que va en contra de las escrituras, hoy renuncio a ello. Me arrepiento, Señor, por no haberme alineado ni ajustado al reino de Dios. Esta noche también, Señor, me determino en tener un cambio de actitud, de vida. Mis acciones no han sido evidentes de que te conozco. Muchas de las acciones que he tenido han sido acciones del pecado, acciones de enojo, de ira, de hablar mal del hermano, de resentimiento, de amarguras. Pero entiendo que el arrepentimiento tiene que ver con cambios de acción, de vida. Y yo me determino esta noche a que en mí haya un cambio de actitud, un cambio de estilo de vida, evidenciando que realmente el Rey y Señor de mi vida eres tú, Señor Jesús. Esta noche, Señor, como hijo tuyo que he venido, yo te he conocido, he aprendido de tu palabra, pero hoy, Señor, yo no quiero asumir que estaba bien, sino quiero estar bien contigo, alineado en el verdadero sentido que enseña tu palabra. Cuando Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque entiendo que debe haber cambios en mi vida, ajustándome al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre, esta noche yo bendigo a la iglesia aquí en Arlington, bendigo a cada uno de sus integrantes, discípulos de Cristo, que entienden que sus vidas fueron llamadas para servir al Rey, rendidos al Rey, para ser para el Rey y vivir para el Rey. Esta noche, Señor, rendimos nuestra vida a ti para caminar a la luz de tu palabra, de acuerdo a las demandas que tú has establecido para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu reino está aquí y tú vives en mí, y en tu presencia quiero declarar que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres Rey y eres Señor. Tu reino está aquí y tú vives en mí, y en tu presencia puedo declarar que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres Rey y eres Señor. Señor, cuánto te anhelo, Señor, cuánto te amo. Vengo a tu presencia con gratitud y adoración. Señor, cuánto te anhelo, Señor,
cuánto te amo. Vengo a tu presencia con gratitud y adoración. Tu reino está aquí y tú vives en mí. Y en tu presencia puedo declarar que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres rey y eres Señor, que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres rey y eres Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por la bendición de permitirme compartir con ustedes. Y espero de que este primer paso que hemos visto en este proceso de salvación nos ubique a no hacer las cosas arrebatadas como lo habíamos hecho. Y Dios en su misericordia pues nos usó para hablar del Evangelio, pero que ahora lo hagamos con mayor eficacia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios.